el tercer segmento de este espacio, cerrando este comentario sobre la presencia de un avión extranjero dentro de nuestro espacio aéreo y la protesta que hizo el gobierno ante la embajada norteamericana, porque es inadmisible que se pisotee nuestro espacio. Al hacerlo, los Estados Unidos están enviando una señal inequívoca. Cada vez que viene un proceso electoral, que están próximos los días o el día de las elecciones para alcalde, para diputado, para presidente de la República, el samuro norteamericano empieza a dar vueltas sobre el cielo porque está buscando la oportunidad de agarrar la presa, de creer que de no producirse el acto electoral como ellos creen, entonces ellos tienen el derecho, no sé quién se los dio, el derecho policial de tener presencia en nuestro país. Lo triste no es eso, porque eso es común. Se decía siempre en el mundo diplomático, ese mundo que conocí tangencialmente en vida, por supuesto, ¿no? Ese mundo que lo conocí en el ejercicio pleno del derecho de hablar sobre mi país y de defender a mi país, que donde no hay golpe de Estado es en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay embajada norteamericana. Hay rumores fuertes de que los Estados Unidos tienen una artillería preparada y de ahí el jefe del Comando Sur ya hizo un comentario político sobre lo que puede pasar en Venezuela, y si le piden la intervención, no sé quién se las va a pedir, probablemente fuerzas que ellos tienen aquí infiltradas y que los representa dentro de un sector político de la sociedad, ellos entonces vendrían para acá. Y yo creo que allí se meterían en un gran problema, en un problema de magnitudes increíbles. No lo han hecho porque nosotros no estamos solos. Los venezolanos tenemos, primero, dignidad, segundo, coraje, tercero, sentido de solidaridad. Y ese sentido de solidaridad que no le pertenece a este gobierno, sino también en gobiernos anteriores que han sido solidarios con otros países. Estoy hablando de gobiernos de la Cuarta República, a los cuales no se les puede negar los actos de solidaridad que hicieron con Nicaragua, los actos de solidaridad con Bolivia, que en su momento hicieron con Colombia misma. Estoy hablando de un hecho que debe ser visto con mucho cuidado. Estoy hablando de una situación que produce luz roja. Ya no es luz amarilla, luz roja. Están dándole vuelta. ¿Por qué? Por una sola razón, por una sola palabra, por el petróleo. Venezuela no es para ellos importante si no tuviéramos petróleo. Venezuela para ellos no es importante si debajo de nuestros pies no tuviéramos nosotros las reservas petroleras más importantes del mundo. Allí está toda la vuelta, toda esa presencia, así como cuando en abril del 2002, cuando se dio el golpe militar, ya tenían ellos sus naves en la frontera continental, la tenían estacionadas allí en el mar, esperando el momento para ingresar a nuestro país. El gobierno norteamericano es genéticamente invasor, genéticamente criminal. La presencia en el oriente del planeta está a la vista y es triste, dolorosa. Lo que está pasando en este momento en Europa con la llegada de miles y miles de inmigrantes árabes es consecuencia de esa presencia destructiva y genocida que ha tenido los Estados Unidos en esos países. Por eso, reflexionar sobre este hecho. Estamos en un proceso político conflictivo, corrientes que se mueven con sentidos contrarios, hay una posición de quienes dirigen el gobierno de construir un modelo original de socialismo, del otro lado hay una visión de regresar al modelo tradicional político del capitalismo, aun cuando ambas corrientes en el fondo se sostienen sobre una estructura capitalista como es en este momento Venezuela. Y no sé por cuánto tiempo más seguirá siendo una estructura capitalista. Lo que pasa es que el control político del modelo económico se perdió en manos del sector de oposición. El sector de oposición, que representa un sector económico muy poderoso, quiere además tener el control político del país porque ya tienen el control económico. Se perdió ese control político, entonces hay un enfrentamiento. Un sector que llegó al poder de la mano de un líder carismático como lo fue el presidente Chávez, que en paz descanse, y un sector de oposición que no consigue dónde, cómo ni cuándo llegar al poder teniendo un líder, porque carecen de un liderazgo individual y un liderazgo colectivo. Pero esa es nuestra realidad, esa es nuestra historia, que yo lo cuento en el prólogo, lo explico en el prólogo de mi segundo libro, La diplomacia del camaleón. Esta es la historia que estamos viviendo, pero por encima de la historia interna hay un hecho nítido, irrebatible,
inmaculado, que es el hecho de defender nuestra patria. Nuestra patria no se pisotea, no la pisoteamos. Ni la pisoteamos nosotros ni nos dejamos pisotear. Nosotros tenemos que reivindicar nuestra fuerza moral como pueblo. Nosotros tenemos que realzar nuestro pasado libertario. Nosotros tenemos que ser del tamaño de las circunstancias cuando un agente extranjero quiere ingresar acá. Recordarán ustedes cómo un títere de ese gobierno norteamericano, que era presidente colombiano, le hablo del presidente Uribe, dijo que le faltó tantico para poder ingresar, invadir Venezuela, y que el comandante Chávez se lo respondió de una forma popular, que le faltaron testículos, para no utilizar la palabra correcta que dijo el presidente en ese momento. Cuando hablamos entonces de esta presencia de un avión extranjero, tenemos que reflexionar. En la medida que el pueblo piense un poco más, en la medida en que el pueblo tenga conciencia de la realidad que tenemos, que no solamente se quede en el estómago, en la búsqueda de la bolsa de comida. Es tan importante la comida para el estómago como la comida para el pensamiento. La comida del estómago la consigues en las colas, la consigues en los estantes, pero la comida del pensamiento la consigues con la reflexión, con la cultura, con la lectura, con el análisis. Un pueblo culto no es un pueblo dominado, pero un pueblo inculto es víctima de su propio destino. Nosotros tenemos que pasar del pueblo de la comida del estómago al pueblo de la comida en la mente. Tener alimentos para comer y tener cultura para crecer. Eso es lo que hace a un país grande. No lo hace la figura de un presidente, no lo hace la figura de líderes políticos medianamente carismáticos. No, no, no. La cultura de un pueblo la hace el pueblo desde adentro, desde sus entrañas, en las escuelas, en los liceos, en los hogares, en los libros. Eso es lo más importante que debe tener este proceso. Y los Estados Unidos no perdona que le hayamos quitado el férreo control que tenía sobre nuestro destino. Los Estados Unidos no perdona que los presidentes de la República los elijan los venezolanos. Los Estados Unidos no perdona que hayamos diversificado nuestra economía. Se debe respetar como lo hemos hecho, se le debe tender la mano a un embajador norteamericano como lo hemos hecho. Lo que no podemos permitir es que ellos lleguen a nuestro país como Pedro por su casa, como que si esto no fuera una tierra de hombres valientes, de mujeres valientes. Y ese es el planteamiento que quería hacerle con ustedes, porque no puedo dejar pasar este incidente. Un incidente planificado. Es la única, entre comillas, sorpresa que hemos tenido en este instante. Pero todos sabemos, todos aquellos que tenemos más de 2 dedos de frente, que estamos en la mira de un gobierno imperial que tiene sed de poder político mundial, que tiene una vocación genética de intervenir naciones sin que nadie se lo pida, porque ellos piensan que fueron elegidos por la providencia para hacer lo que le venga en gana, y ese tiempo ya pasó. Seremos pequeños, tendremos menos fuerza militar que ellos, tenemos menos fuerza económica que ellos, pero tenemos un coraje y tenemos la vida para entregar por nuestro país. Gracias por la sintonía. Mi nombre es Elmer Niño, mi profesión periodista, mi compromiso con la verdad ante Dios, la verdad ante mi conciencia, la verdad ante mis hijos, pero fundamentalmente la verdad ante ustedes, porque con la verdad me protejo. Nos volveremos a encontrar.